¿Y si la Tierra solo fuera un planeta inicial y ya es hora de avanzar de nivel? Durante años escuchamos que no hay un planeta B, pero ¿y si eso fuera incorrecto? Con tecnología avanzada y ambición interplanetaria, ¿a dónde iríamos primero, a Marte o a Venus? Terraformar Venus parece una locura, pero en el episodio de hoy de El Show de Infografías, analizamos por qué podría ser no solo el futuro de la Tierra, sino su única esperanza. Antes de empezar a cargar el transbordador espacial con equipaje, echemos un vistazo más de cerca a las razones por las que Venus podría ser en realidad un mejor candidato para la terraformación que Marte. Créenos, hay más de las que piensas. Venus es casi del tamaño de la Tierra y tiene gravedad similar. La gravedad en la Tierra es de 32 pies por segundo al cuadrado y en Venus ligeramente menor, de 29 pies por segundo al cuadrado. Marte, en contraste, solo tiene una aceleración de la gravedad de aproximadamente 12 pies por segundo al cuadrado. Esta es una clara ventaja de Venus sobre Marte para la colonización. Se ha demostrado que pasar un tiempo prolongado en un ambiente de baja gravedad tiene varias consecuencias graves para la salud de los humanos. Estudios médicos en astronautas indican que la baja gravedad causa pérdida ósea, menos plasma y atrofia muscular. Con el tiempo, esto puede provocar serios problemas cardiovasculares. En resumen, aunque la terraformación funcione, vivir en Marte aún podría ser mortal. Eso no lo mencionaban en el folleto. Un viaje tripulado a Marte implicaría vivir en gravedad cero durante 6 a 9 meses, según el acompañante. Luego tendrían que seguir una estricta rutina de ejercicios para poder ser capaces de ponerse de pie cuando lleguen al planeta. Una colonia exitosa en Marte requeriría un sistema de gravedad artificial, lo cual, aunque es algo común en las películas de ciencia ficción, realmente no sabemos cómo lograrlo. Y si de alguna manera milagrosamente lográramos crear gravedad artificial, eso también podría traer consigo algunas desventajas bastante aterradoras. Si hubiera una falla técnica y la máquina se descontrolara, todos terminaríamos convertidos en una nube de polvo rosado. Por lo tanto, poner nuestra mira en un planeta con una gravedad más parecida a la nuestra elimina mucho tiempo y esfuerzo que tendríamos que dedicar a mantener saludables a los habitantes de nuestra colonia espacial. Ir a Venus costaría menos y sería más rápido que ir a Marte, aunque requeriría la misma energía para salir de la Tierra. Como Venus está más cerca de un planeta, la gravedad solar haría casi todo el trabajo tras salir al espacio. Compáralo con una misión a Marte, que debe gastar más energía para alejarse del sistema solar y vencer la gravedad. Un viaje a Venus sería de 30 a 50% más corto que a Marte. No hay meteoritos y hay menos rayos cósmicos, ambos dañinos para la salud. Como en la Tierra, la atmósfera de Venus la protege de impactos que dificultarían construir algo duradero en Marte. Y bueno, eso es básicamente todo en cuanto a beneficios. Quizá pienses, espera, ¿no dijiste que Venus tiene atmósfera y Marte casi no? ¿No es más fácil trabajar con lo que existe que crear una atmósfera desde cero, aunque no sea respirable? Y aquí es donde las cosas se complican. Venus sí tiene una atmósfera, pero es casi completamente dióxido de carbono y es aproximadamente 90 veces más densa que la atmósfera de la Tierra. Esa densidad sería mortal para cualquiera que intentara aterrizar en la superficie de Venus. Sería equivalente a las presiones aplastantes que se encuentran en el fondo de los océanos de la Tierra. Cada una de las 10 sondas que han aterrizado en Venus ha sido destruida extremadamente rápido. La que más tiempo sobrevivió solo logró durar alrededor de 127 minutos antes de ser aplastada. Otro gran problema es la temperatura de la superficie. Venus está 26.1 millones de millas más cerca del Sol que nosotros y su rotación dura mucho más que su órbita. Venus tarda unos 224 días en orbitar el Sol y 243 días en girar sobre su eje. En Venus, el Sol está en el cielo casi todo el año. Eso, junto con el efecto invernadero de millones de toneladas de dióxido de carbono, genera una temperatura superficial promedio de 867 grados Fahrenheit, suficiente para derretir plomo. Y como si fuera poco, además del calor, la falta de oxígeno y la presión aplastante, también llueve azufre. Así es, las nubes doradas y amarillas de Venus que ves en fotos satelitales contienen azufre, que cae como ácido sulfúrico. Por eso los científicos llaman a este planeta el gemelo malvado de la Tierra. Pero aún así, a los seres humanos nos encanta enfrentarnos a desafíos, y si somos buenos en algo, es en usar nuestros grandes cerebros para transformar nuestro entorno a nuestro favor.
Si hace 40.000 años, las personas antiguas pudieron terraformar Australia para hacerla habitable usando solo tecnología de la Edad de Piedra, entonces, con nuestra tecnología moderna de la era espacial, darle forma a Venus debería ser fácil. Y en teoría lo es. Los científicos tienen una idea bastante clara sobre los pasos que se necesitarían. Los problemas solo empiezan cuando piensas en cuánto tiempo y recursos necesitarías para lograr algo así, terraformar el planeta del amor. Si lo hiciéramos, serían 4 pasos principales. El primer paso sería bajar un poco la temperatura. En la Tierra, donde el cambio climático es causado por el hombre, reducir la temperatura depende de modificar los hábitos de consumo energético. Convencer a Jeff Bezos de no comprar otro jet privado es difícil, pero detener el calentamiento global natural en Venus, que ocurrió por miles de millones de años, es aún más complicado. Los políticos pueden dejar de aceptar dinero de las grandes petroleras en cualquier momento, pero Venus realmente no puede evitar el hecho de que está muy cerca del Sol. Entonces, ¿qué hacemos? Una opción sería sacar a Venus de su órbita de alguna manera. Eso aceleraría su rotación, acortando el día venusiano y limitando la luz solar que recibe el planeta por largos periodos. Sin embargo, esto también está muy por encima de las capacidades de nuestro entendimiento científico, así que definitivamente no es práctico. También, nadie sabe qué consecuencias graves tendría alterar los patrones orbitales del sistema solar. Quizá no valga el riesgo. Otra opción es emplear procesos químicos para capturar y almacenar dióxido de carbono. Esto está completamente dentro del alcance de nuestras capacidades. La captura de carbono puede reducir hasta un 90% las emisiones de dióxido de carbono en algunas plantas de energía terrestres. La central eléctrica Boundary Dam en Saskatchewan, Canadá, empezó a usar tecnología de almacenamiento de carbono en 2014. El problema es que, aunque puedas crear la infraestructura para filtrar y almacenar el dióxido de carbono, 2 de la atmósfera de Venus, aún tendrías que transportarlo hasta Venus. Por la densa atmósfera, aterrizar algo en Venus sería una pesadilla, así que probablemente tampoco podamos hacerlo. La forma más eficaz de enfriar Venus sería ponerlo a la sombra un tiempo. Con satélites artificiales cubiertos de materiales reflectantes, podríamos bloquear el Sol y congelar la superficie de Venus. Esto también ayudaría a resolver parcialmente el problema atmosférico. Al enfriarse la superficie, el aire también se enfriaría, causando que el dióxido de carbono se vuelva líquido y llueva sobre el planeta. Y ahí se asentaría en una capa congelada que luego podría tratarse, lo que aliviaría la presión. Con todo ese dióxido de carbono, 2 solidificado, el nitrógeno y el azufre, solo sumarían unas 3 veces la presión superficial de la Tierra, mucho mejor que 90. Es una solución simple, pero tiene una gran desventaja. Enfriar Venus así podría tomar siglos. Una vez que el dióxido de carbono esté congelado, el siguiente paso sería deshacerse de él de alguna manera. En la Tierra, el carbono suele almacenarse bajo tierra. Pero si toda la superficie del planeta estuviera cubierta con él, bueno, sería una tarea enorme excavar a través de eso hasta llegar a la roca que está debajo. Podríamos importar nueva tierra desde Mercurio para cubrir el dióxido de carbono. 2, pero eso solo sería una solución temporal. En enero de 2020, los astrónomos encontraron evidencia de que Venus, al igual que la Tierra, tiene o en algún momento tuvo volcanes activos en su superficie. Por la distancia, solo pueden estimar las erupciones volcánicas en los últimos 2 millones de años. Si un volcán entrara en erupción en Venus durante el proceso de congelar la atmósfera, el calor derretiría la capa de carbono congelado, liberando el dióxido de carbono, 2 y devolviéndonos al inicio. La solución más sostenible al problema del carbono sería cortar dióxido de carbono, 2 congelado en trozos pequeños y lanzarlos al espacio. Esto podría lograrse con un impulsor de masa fijo, tecnología teórica llamada cañón espacial. Un impulsor de masa es un cañón con filas de electroimanes que aceleran una carga útil magnetizada. Los impulsores de masa fijos han sido un método teórico de viaje espacial desde la era victoriana, cuando Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna, una ruta directa en 97 horas y 20 minutos. En realidad, estas máquinas serían muy ineficientes para llevar personas de la Tierra a la Luna. Pero en teoría, funcionarían bien como una forma de lanzar pequeños objetos al espacio. Con impulsores de masa fija, se puede catapultar dióxido de carbono, 2 congelado usando menos energía que un lanzamiento de cohete. Y el dióxido de carbono, 2 congelado, no sería completamente inútil una vez que se lance fuera del planeta. Podría consolidarse y almacenarse como una fuente de combustible para después. El uso de dióxido de carbono, 2 reciclado como combustible, no es tan fantasioso como parece.
En realidad, ya desarrollamos esto para aprovechar el exceso de dióxido de carbono, 2 en nuestro planeta. En 2024, investigadores de la Universidad de Queensland crearon un generador que USA, un gel químico para dividir dióxido de carbono en iones y generar electricidad. Congelar toda la atmósfera de Venus podría tardar 2 siglos, ¿quién sabe? Podríamos desarrollar generadores impulsados por dióxido de carbono, 2 a una escala lo suficientemente grande como para convertir todo ese carbono en combustible para futuros proyectos de colonización espacial. Bien, ahora ya nos deshicimos del dióxido de carbono, 2. El planeta Venus sigue estando extremadamente frío y el aire es irrespirable. Necesitamos introducir oxígeno y calor de nuevo en la mezcla. Sin embargo, no bastaba con quitar las sombrillas solares para recalentar Venus, ya que la luz solar intensa lo haría inhabitable al instante. Pero por otra razón. Las sombrillas solares espejadas deberían instalarse para interrumpir la rotación de Venus de 5.832 horas y crear un ciclo de día y noche similar al de la Tierra. Si pudiéramos lograr eso, la temperatura de la superficie bajaría gradualmente a niveles soportables y por primera vez, Venus podría estar listo para contener agua líquida. ¿De dónde obtendremos el agua? Es una pregunta abierta. Algunos científicos piensan que podría haber agua subterránea en Venus, pero hacen falta más estudios para confirmarlo. Por ahora, la opción más viable es recolectar hielo de cometas, asteroides, anillos de Saturno o lunas heladas como Europa. Sería una tarea enorme que tomaría décadas, pero podría lograrse con la tecnología actual. Cuando el planeta tuviera agua líquida suficiente, sería momento de superar el último obstáculo para terraformar Venus: oxígeno. Con tiempo suficiente, este paso sería el menos intervencionista. De acuerdo con lo que sabemos sobre el origen de la vida en la Tierra, la forma más simple de generar oxígeno en un planeta estéril sería llenar los océanos con cianobacterias, microorganismos que producen energía por fotosíntesis. Se cree que estas bacterias, que se encuentran prácticamente en todas partes, fueron las primeras formas de vida que evolucionaron en la Tierra. Podemos agradecerles a estos pequeños seres por nuestra atmósfera rica en oxígeno, así como por los nutrientes en nuestro suelo. Metabolizan el nitrógeno en amonio, nitratos y nitritos esenciales para la vida compleja. Desde aquí, todo avanzaría como en la Tierra hace miles de millones de años, y Venus estaría listo para ser habitado. Solo nos tomó siglos y probablemente billones de dólares que habrían sido mejor usados en casi cualquier otra cosa. Así que, como puedes ver, terraformar Venus es una especie de misión inútil, sin contar las posibles preocupaciones éticas o ecológicas del proyecto. Quizá te preguntes cómo podría haber preocupaciones éticas al colonizar otro planeta. Bueno, en realidad hay una sorprendente cantidad de evidencia que sugiere que podría ya haber vida ahí. En fotos ultravioletas de Venus, los científicos observan líneas oscuras en las nubes sin explicación conocida. En 1963, Carl Sagan propuso que estas líneas podrían ser una colonia de microorganismos que absorben radiación ultravioleta para obtener energía. En 2024, después de múltiples estudios de lecturas tomadas de misiones de sobrevuelo a Venus, se confirmó que había fosfina presente en la atmósfera de Venus, siendo la fosfina un compuesto que no se conoce que provenga de ningún proceso abiótico. Un estudio reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts halló que el ácido sulfúrico es mucho más hospitalario de lo esperado para los aminoácidos en varios líquidos. Esto implica que otros líquidos, además del agua, podrían sustentar vida en Venus, lo que tiene grandes implicaciones sobre la posibilidad de vida allí. Aunque sabemos que nada puede sobrevivir en la superficie del planeta, es probable que las partes superiores de la atmósfera sean significativamente más frías. Como la densidad de la atmósfera es similar a la de los océanos terrestres, podría haber formas de vida unicelulares que se alimentan de azufre nadando en las nubes. No se puede probar o refutar la teoría hasta que la misión Venus Life Finder se lance en 2026 y regrese con muestras de aire venusiano. De manera similar, desde hace mucho se sospecha que la luna helada de Júpiter, Europa, podría albergar vida compleja bajo su superficie. Europa es más pequeña que la Luna y cubierta por una gruesa capa de hielo. Dado que los científicos han observado la formación de grietas y manchas oscuras en ese hielo, generalmente se acepta que hay un océano líquido bajo la superficie. Este océano se calienta por respiraderos geotérmicos y fricción de marea, y tiene el doble de agua que los océanos terrestres. Por eso es una opción clara para buscar vida extraterrestre. En 2023, el telescopio James Webb encontró evidencia de depósitos de dióxido de carbono provenientes de grietas en el hielo, lo que proporciona otra prueba de que el océano de Europa es habitable para formas de vida simples, como gusanos tubulares y algas.
Como con Venus, no lo sabremos hasta enviar una sonda para tomar muestras. De cualquier manera, extraer el hielo y el agua de Europa para abastecer océanos artificiales en Venus podría ser seriamente perjudicial para cualquiera de sus habitantes que puedan o no existir. Para que el proyecto de terraformación de Venus se lleve a cabo sin problemas, primero tendríamos que confirmar que tanto Venus como nuestra fuente de agua están completamente desprovistos de vida. De lo contrario, correríamos el riesgo de acabar con ecosistemas enteros antes de que siquiera hayan tenido la oportunidad de ser descubiertos. Por suerte, existe una opción menos invasiva para llevar personas a Venus. Simplemente no te molestes con la superficie en absoluto. Podríamos construirlo en las nubes. Científicos estiman que a unos 50 kilómetros de altura, el aire es más fresco y la presión similar a la de la Tierra. O al menos lo suficientemente cercana como para que todas las estructuras hechas por el hombre no sean aplastadas en cuestión de minutos. Y la atmósfera más densa significaría que en realidad no se necesitaría tanta energía para que una nave grande se mantuviera en el aire. Como dijimos, la radiación solar y los meteoritos no serían gran problema, así que podríamos construir ciudades flotantes interconectadas, lo cual creemos sería increíble. El principal reto sería seleccionar materiales resistentes a la corrosión que soporten el impacto constante del ácido sulfúrico. Pero en la búsqueda de construir un vehículo de exploración de superficie más resistente para enviar a Venus, los científicos han obtenido resultados prometedores probando recubrimientos hechos de cerámica y ciertos tipos de plástico. Siempre y cuando estos materiales puedan producirse a gran escala, podrían usarse para construir estructuras flotantes. Estas estructuras podrían ser autosuficientes con la tecnología actual. Venus tiene vientos de hasta 220 millas por hora, útiles para generar electricidad. El dióxido de carbono, 2 en la atmósfera de Venus, podría servir como combustible. Solo habría que proveer agua sostenible y materiales para cultivar plantas en las ciudades flotantes. Muy pronto, tendrías naves flotantes equipadas con generadores de energía limpia y aire respirable. ¿Llevaría mucho tiempo iniciar este proyecto? Absolutamente, pero sería muchísimo menos que los siglos o incluso milenios que tomaría hacer que la superficie del planeta sea habitable para los seres humanos. Aunque quizá nunca logremos terraformar Venus, vivir ahí algún día tal vez no sea un sueño imposible. En última instancia, quizá te estés preguntando cuál es el propósito de todo esto. Viajar al espacio es lento, riesgoso y caro. Seguramente, la mejor manera de aprovechar la energía de todos sería en otras cosas, como resolver el hambre en el mundo y curar el cáncer. En realidad, estudiar Venus tiene mucho valor. Al investigar la posible vida allí, aprendimos mucho sobre la evolución de la vida en la Tierra. Más importante aún, aprendimos cosas útiles para combatir el cambio climático. Venus es un buen ejemplo de cómo podría lucir la Tierra en unos siglos si no actuamos pronto. No queremos acabar como Venus. La investigación que podría hacer habitable a Venus también puede ayudarnos a eliminar el dióxido de carbono, 2 de nuestra atmósfera. Investigar la colonización de Venus es beneficioso para todos. Aunque no lleguemos a Venus, al menos avanzaremos mucho en captura de carbono y tecnología de energía renovable. Y si algún día, en un futuro lejano, logramos convertir a Venus en un paraíso tropical, entonces tendríamos 2 planetas habitables. Tal vez Venus no sea nuestra gemela malvada, solo está incomprendida. Si Venus es demasiado hostil para arreglarla, bueno, quizá los planetas rojos sean nuestra mejor apuesta. ¿O no? Mira el verdadero problema de vivir en Marte para descubrir por qué establecerse ahí podría ser más difícil de lo que crees. O haz clic en este video en su lugar.